No todas las pesadillas terminan al despertar. Algunas comienzan en plena luz del día, en lugares comunes, y a personas completamente normales. Hoy te traigo un relato inquietante que te hará cuestionar la realidad y mirar dos veces detrás de ti. La que supuestamente era mi mejor amiga, quería verme muerta. Para quedarse con mi familia. Esta es la historia de Sara. Una mujer de 43 años. Trabajadora y muy comprometida con su familia. Sus hijos y su esposo, lo eran todo en su vida. Una pareja ejemplar para sus parientes y amigos. Sara y Emiliano, se conocían desde que estudiaban en la preparatoria. Y continuaron juntos en la universidad. Pero ella no pudo terminar porque quedó embarazada de su primer hijo. Y ambos decidieron que lo mejor era que se quedara en casa cuidando a su bebé. Con el tiempo, la familia y las obligaciones fueron creciendo. Entonces Sara decidió conseguirse un empleo de medio tiempo que les ayudara a solventar los gastos que ahora tenían. Aún así lograron amoldarse a su nuevo estilo de vida, para llevar una sana convivencia. Las tareas del hogar eran compartidas entre ellos. Se levantaban muy temprano para organizar la casa, y juntos preparaban la comida para todo el día. Alistaban a los niños, y se turnaban para llevarlos al colegio. Por la tarde, el aseo de la casa era compartido. Mientras ella organizaba la cocina, él limpiaba la casa. Todo era una perfecta sincronía. Aparentemente, la familia perfecta. Un día, su marido la invitó a comer un helado con los niños. Entonces fueron al centro comercial más cercano. Todo transcurría en total tranquilidad, ya que disfrutaban de una tarde llena de juegos y risas. Hasta que a lo lejos, ella observa que hay una mujer que los ve con mucha persistencia. En ese momento, Sara no le dio importancia. Quizá pensó que solo era una coincidencia. Hasta que un día, tocaron a su puerta. ¿Quién es?, preguntó. Al abrir la puerta, se dio cuenta de que era la misma mujer que estaba en el centro comercial. Entonces ella se presenta como Clara, una compañera de estudio. Pero Sara no recuerda su rostro dentro de su grupo de amigos más cercanos. Aún así, la recibió con toda la confianza del mundo. La charla se hizo amena, ya que esta mujer empezó a recordarle aquellos momentos vividos en la escuela. Aunque de vez en cuando le preguntaba insistentemente sobre su esposo. Como cuando lo conoció, y en dónde trabajaba, y cosas personales que a Sara le parecían absurdas. Ya era hora de la comida. Y Sara, en un acto de humildad, le dijo a esta mujer que se quedara a cenar con ellos para presentarle a su esposo. De inmediato Clara dijo que sí, que le gustaría mucho conocerlo. Y fue allí que cometió el peor error de su vida. Así fue. Al poco tiempo llegó Emiliano y esta al verlo, se emocionó tanto, que se paró de la silla y sin mediar palabras se presentó ante él, como la mejor amiga de Sara. Sara estaba sorprendida, y empezó a desconfiar de su actitud. Solo esperaba terminar rápido con la cena para que se fuera y no volverla a ver más en su vida. Pero estaba completamente equivocada. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, esta mujer estaba parada en la entrada de la casa de Sara esperando a que Emiliano saliera en su vehículo para que le diera un aventón hasta su trabajo. Emiliano la miró con extrañeza. Pero no opuso ninguna resistencia y la subió a su coche sin decir nada. Sara quedó indignada por lo que estaba viendo. Pero tampoco dijo nada. Y así transcurrían los días. Clara empezó a ir constantemente a casa de Sara. Le llevaba dulces a los niños y regalos caros para su esposo. Lo raro es que nunca le traía nada para Sara. Esta situación molestó mucho a Sara, quien empezó a reclamarle a su esposo. Se notaba que poco a poco él le dedicaba más tiempo a Clara, que a ella que era su mujer. Un día, en medio de una de sus discusiones, entró Clara sin previo aviso y escuchó absolutamente todo. Sara se sorprendió al verla. Pero en vez de Clara enojarse, solo sonrió de manera maliciosa y se fue. Los días pasaron y todo volvió a la normalidad. Pero el día del cumpleaños de Sara llegó, y lo inesperado apareció. Su madre y sus hijos le habían organizado una pequeña reunión, solo con su familia. Ese día, Clara apareció con un enorme regalo, sin ninguna invitación previa. Es más, no sabían cómo ella se había enterado.
Sara estaba asombrada al verla. Pero respiró profundo y decidió no dañar el día de su cumpleaños. La fiesta avanzaba, y Clara se acercó a Emiliano desde que llegó y no se le separó ni un segundo. A él, no le eran indiferentes sus atenciones. Es más, parecían un par de enamorados, que aprovechaban cada instante para acariciarse descaradamente. Se notaba que entre ellos pasaba algo más que una simple amistad. Era tan evidente, y no disimulaban en demostrarlo. Sara, muy avergonzada, trataba de disimular lo que estaba ocurriendo. Entonces decidió destapar los regalos para distraer a los invitados y evitar los comentarios. Y así fue. Todos estaban entretenidos. Hasta que llegó el turno del regalo de Clara. Poco a poco Sara empezó a destaparlo, mientras Clara la veía fijamente. Un polvo café, en un envase sin etiqueta. Junto a un frasco con un líquido oscuro. Se suponía que era un perfume. De inmediato, Clara saltó sobre ella. Y aquel frasco voló por el aire, reventándose bruscamente contra la pared, y todo aquel líquido oscuro y pegajoso cayó sobre Sara. Todos quedaron perplejos. Pero Clara solo decía, que quería que su mejor amiga usara su regalo ese día. Pero se le había pasado la mano. Una prima de Sara que había llegado de lejos para compartir ese día tan especial con ella, se había percatado de todo lo que pasaba con Emiliano. Y al ver lo que le había hecho a Sara, llena de rabia, se le fue encima a Clara. La agarró de su cabello y la sacó fuera de la casa. La trifulca fue muy grande. Emiliano estaba furioso y defendía a capa y a espada a Clara. Mientras que la prima de Sara le reclamaba por su comportamiento. Los ojos acusadores de los invitados, hicieron que Clara de un momento a otro desapareciera sin que nadie se diera cuenta. La noche se acabó ahí. Tras la terrible discusión, los invitados empezaron a marcharse. Desde ese día, todo empezó a cambiar para Sara. Aquel hombre amoroso y padre ejemplar se transformó en una bestia miserable e insensible. El día a día se le convirtió en una jornada maratónica para ella. Desayuno, almuerzo y cena debía dejar listo antes de salir de casa. Después, tenía que llevar a sus hijos primero a la escuela antes de llegar a su propio trabajo. Esos eran algunos de los quehaceres diarios que compartía con Emiliano, pero que ahora ya no le importaba su familia. Los sábados y domingos, se dedicaba a lavar la ropa que le quedaba del resto de la semana. Así como también llevaba a su hijo a prácticas de fútbol. No tenía tiempo para ella ni un segundo. En cambio su marido, esos días se levantaba a las 10 de la mañana. Se bañaba y se iba a jugar con sus amigos, o al menos eso era lo que ella creía. De ahí se ponían a beber licor, y en muchas ocasiones llegaba borracho a las 8 de la noche exigiendo comida. Y buscando problema por todo. El estado de salud de Sara empezó a complicarse. Se sentía cansada y sin fuerzas. Su cabello empezó a caer por cantidades impensables. Ella les decía a todos que era por el estrés laboral y los quehaceres de su casa. Un día al llegar a su trabajo, notó un ambiente pesado y sombrío en la oficina. Todos sus compañeros la miraban con asombro. Ella, presentía que algo sucedía. Le preguntó a una de sus compañeras qué pasaba. Esta le dijo que su jefe estaba preguntando por ella y no estaba muy contento. Entonces se dirigió hacia su oficina, y tocó la puerta. Adelante. Le contestó. Buenos días, doctor. Él con una mirada fuerte y penetrante, le dice. Entra y cierra la puerta. Ella un poco asustada entra y se sienta frente a su jefe. Mira, Sara. Creo que tu tiempo en esta empresa ha llegado a su fin. Pero doctor, ¿por qué? Nuestros clientes han bajado, así que he decidido reducir el grupo laboral. Además, los últimos días has llegado muy tarde. Tu falta de interés ha bajado el rendimiento en tus labores. Sara se desgajó de la tristeza, y estalló en llanto. Pasa por la oficina de recursos humanos para que te den tu liquidación. Le dijo de manera indolente. Al llegar a su casa, todavía un poco aturdida y pensando como le decía a su marido sobre su injusto despido, se sentó en un sillón, que tenía recostado a la pared. Y se hizo una taza de café que tanto le gustaba. Era el único momento que disfrutaba del día a día. Pero esta vez, era para calmar sus penas.
De repente vio como una sombra caminaba desde la cocina hasta un cuarto de huéspedes que tenía cerca. De inmediato se levantó y caminó rápido pensando que era su madre o su esposo que estaba en casa, y no se había dado cuenta de su llegada. Pero buscó por todos lados y no encontró a nadie. Volvió a sentarse y agarró de nuevo la taza de café, pensando que era la ansiedad de sus pensamientos que le estaba jugando una mala pasada. De repente empezó a escuchar unos pasos que se acercaban más y más. El terror la invadió, tomó las llaves de la casa y salió corriendo. No puede ser, se preguntaba. Recogió a sus hijos en el colegio y se dirigió a casa de sus padres. Mamá, ¿qué haces tan temprano en casa? ¿Estás enferma? Ella los tomó en sus brazos y les dio un gran beso en la frente. Sara tragó en seco, y les dice: No, mis amores, me dieron el día libre. No se preocupen. Al poco tiempo, escuchó el sonido del carro. Era Emiliano, que acababa de llegar. Hola amor, ¿cómo te fue hoy? Le dice Sara, feliz de tenerlo de regreso. Él, de manera indiferente, y sin contestar su pregunta, caminó hasta la sala y se sentó con su celular en la mano. Su hija, al escuchar la voz de su padre, bajó corriendo y se tiró en sus brazos. Y con una inocente voz, le dijo: Papá, a mamá le dieron el día libre. Él la baja de inmediato, y se acerca a Sara. ¿Cómo que te dieron el día libre? Emiliano, debemos hablar. Le dice Sara. Él, con un gesto negativo, le pregunta: ¿Qué hiciste? Me acaban de despedir. ¿Cómo? ¿Qué hiciste para que te despidieran? Me imagino que tú tuviste la culpa. No, no amor, le decía Sara. Contrataron a otra persona mucho más joven que yo. Ah, era de esperarse. Mírate al espejo. Has descuidado tu aspecto personal. No pareces una trabajadora sino una mendiga. Era obvio que te cambiaran. ¿Y ahora qué vamos a hacer, con 2 hijos que mantener, y una hipoteca que pagar? Sus palabras destrozaron el corazón de Sara. Ella se sentía llena de culpa. ¿Qué hago, Dios mío? Se decía a sí misma. La tortura solo comenzaba. Su marido empezó a tratarla mucho peor que antes. Él fue reduciendo poco a poco el dinero para la manutención. En muchas ocasiones, si tenía para el almuerzo, no tenía para la cena. Sus hijos y Sara estaban pasando por una crisis económica muy dura para ellos. Además, la situación en la casa se había vuelto insoportable. Los ruidos extraños a mitad de la noche que no la dejaban dormir. Ella sentía la presencia de alguien parado frente a su cama. Empezó a perder peso y todo lo que comía lo vomitaba. Es más, de su boca sacaba bolas de un líquido viscoso negro lleno de pelos. Mientras Emiliano, ya casi no llegaba. La hipoteca y la casa estaban a nombre de Sara. Por supuesto, desde que ella quedó sin empleo, no había pagado un solo mes. Por desgracia, ya estaba a punto de perderla con el banco. Sus padres, al ver la situación por la que estaba pasando, vendieron la casa que tenían en el campo y le ayudaron a pagar la hipoteca. Pero sus problemas no acababan. Todavía le quedaban deudas adquiridas por Emiliano, que la amenazaban con quitarle la casa si no las cancelaban. Entonces Sara le pasó la casa a nombre de su madre para evitar perder lo poco que le quedaba. Estaba tan desesperada por conseguir ese empleo que tanto quería. Pero el tiempo pasaba y su frustración aumentaba. Ya estaba cansada porque nada le salía, lo que la deprimía mucho. Pero aún así no se rendía, necesitaba trabajar. Un día, tocan a su puerta. Era la persona que nunca se imaginó volver a ver. Clara. Con una enorme sonrisa y una olla llena de comida. Esto le pareció muy extraño a Sara. Pero Clara le decía que solo quería pedirle perdón por lo sucedido esa noche. Sara creyó en sus buenas intenciones y aceptó con agrado la comida que ésta le traía de regalo, abriéndole las puertas de su casa de par en par. Quizás lo que Sara esperaba, era contar con una mano amiga con quien desahogar sus penas. Lo que no se imaginaba, era que ésta venía con un propósito aterrador. De inmediato, se dirigió a la cocina y le sirvió a Sara un plato de la comida que había traído. Sara se sentía agradada con las atenciones de su supuesta amiga. Y comió todo lo que ésta le había servido. Esto pasó varias veces.
Las comidas y los regalos se habían convertido en algo habitual entre ellas. Es más, Clara se había ganado tanto su confianza, que ahora eran inseparables. La salud de Sara no mejoraba. Y los médicos no encontraban nada que les mostrara que le ocasionaba su estado. Cada día que pasaba se volvía más doloroso que el otro. Hasta las tareas más sencillas del hogar se le complicaban hacerlas. Y ahí estaba Clara, tratando de reemplazarla en todo. Como esperando el momento preciso para ocupar su lugar. Pero un día, sucedió algo que nadie se lo esperaba. Esa vez, como nunca, Emiliano llegó a la casa. Voy a darme una ducha. Así que tráeme ropa limpia. Le dijo a Sara. Mientras él estaba en el baño, sonó su celular. Pero el sonido del agua en la ducha no le permitía escuchar. Sara, que estaba en la cocina, escuchó la persistencia de la llamada. Como pudo caminó hasta el cuarto y agarró el teléfono, sin siquiera imaginarse lo que estaba a punto de pasar. Llamó a Emiliano varias veces pero no contestó. En ese momento, miró la pantalla del celular y vio la palabra amor y una foto que la dejó perpleja. Era Clara. No lo podía creer. ¿Qué está pasando aquí? Decía en su mente. Sin pensarlo dos veces, y sin mencionar palabra alguna, activó la llamada y esperó a que ella hablara. Clara, sin saber que era Sara, empezó a hablar como loca. Aló amor. ¿Dónde estás? Te estoy esperando. Quiero pasar toda la tarde contigo. Hoy no voy para donde la estúpida de tu mujer. Cuanto quisiera que se muriera rápido. Pero no me preocupo, ya falta poco. A Clara le empezaron a sudar las manos, y casi no podía respirar. Un fogaje intenso recorrió todo su cuerpo. Pero antes de que pudiera responderle, Emiliano salió del baño y le arrebató fuertemente el celular de sus manos. ¿Qué significa esto, maldito traidor? Él, con una voz arrogante y lleno de rabia, le dice. ¿Por qué me coges mis cosas? Respeta mi vida privada. ¿Cómo que tu vida privada? Responde. ¿Qué pasa entre ustedes? Es más que obvio. ¿O es que eres idiota? Le respondió Emiliano descaradamente. Entonces lárgate de aquí. Vete con esa zorra. Le gritaba Sara, mientras le arrojaba con fuerza una taza de café caliente en su ropa limpia. ¿Qué haces, estúpida? ¿De qué te extrañas? Ya tú no me interesas. Mírate en el espejo. Ni siquiera me dan ganas de estar en la intimidad contigo. Eres un despojo humano. Le decía a todo pulmón sin pudor alguno. Los gritos se escuchaban con mucha fuerza. De inmediato salió cerrando la puerta de forma estrepitosa. Sara empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza, y no podía hablar bien, desplomándose súbitamente al piso. Por fortuna, su padre llegaba con sus hijos en ese momento. Su hijo mayor corrió hasta ella, la cogió entre sus brazos y con la ayuda de su abuelo la llevaron al hospital. Cuando Emiliano se enteró de lo que había sucedido, fue al hospital. El padre de Sara solo lo miraba de lejos. Esperaba que se acercara a preguntar por ella. Pero solo cogió a los niños y se los llevó. Por desgracia, el estado de salud de Sara no era el mejor. Los médicos estaban desconcertados, pues tras muchos exámenes y valoraciones médicas, no encontraban la causa de su estado. Sus hijos estaban totalmente destrozados. Pero como eran menores de edad no podían estar al lado de su madre si no estaban con un adulto. Emiliano nunca se preocupó por ir a verla ni un solo día. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. Por el contrario, descaradamente se había llevado a vivir a Clara a la casa de Sara. Es más, no permitía que los niños fueran a ver a su madre y mucho menos que tuvieran algún contacto con sus abuelos. Los meses pasaban, y los únicos que no abandonaron a Sara, fueron sus padres que se turnaban para cuidarla a pesar de su avanzada edad. Pero el cansancio, la vejez, y la tristeza de ver a su hija inmóvil en una cama, terminó por acabar con la vida de su pobre padre, quien falleció poco tiempo después. Con la tristeza a cuesta, y con el caminar más lento su madre nunca la abandonó. Ahora sin su compañero ella se quedaba mucho más tiempo a su lado. Las enfermeras y médicos ya la conocían y trataban como si fuera parte de su propia familia.
Por desgracia, un día después de muchos intentos por salvarle la vida, los médicos le dieron una dolorosa noticia. Sara ya no tenía cura. Y habían decidido enviarla a casa con cuidados paliativos hasta que muriera. Esto fue un golpe devastador para Ana, quien abrazaba fuertemente el cuerpo moribundo de su hija. Al salir los médicos, todo quedó en silencio. De repente entró una mujer adulta de cabello largo y negro. Se acerca a Ana y poniéndole la mano en el hombro le dice: «Yo sé que tiene tu hija». Ana levantó la cabeza, y la mira con asombro. «¿Cómo dice?», le dijo Ana. «A tu hija se la echaron. Primero la querían enloquecer, y ahora no la quieren ver con vida. Y fue alguien muy cercano a ella». Su madre quedó perpleja. No podía creer lo que esta mujer le decía. «Si tú quieres te puedo ayudar. Y debe ser pronto, o perderá su vida». En ese momento a Ana, se le pasaron tantas cosas por su cabeza. Después de todo, ya no perdía nada con intentar salvar a su hija por otros medios. Entonces le dijo que ella la llamaría cuando la tuviera de regreso en su casa para que ella le ayudara. Y así fue. Aquella mujer llamada Gloria, que por cosas del destino se apareció de repente en el hospital, le dijo a Ana, la madre de Sara, que lo que iba a hacer no era nada convencional. Y que debía estar dispuesta a hacer todo lo que ella le pidiera. Su madre, aunque asustada, le dijo que sí. Al día siguiente tocaron a la puerta, como eso de las 10 de la noche. Era Gloria. Con una mujer mayor vestida de negro, que no hablaba mucho y su mirada era esquiva. Ellas de inmediato entraron al cuarto de Sara. Después le pidieron a su madre, que pusiera una sábana blanca en el piso. Y allí acostaron a Sara boca arriba, con las manos extendidas hacia los lados en forma de cruz. Y a su alrededor encendieron velas blancas. Momentos después, la señora que acompañaba a Gloria le dio a Ana un paquete de velas negras, y le pidió que recorriera toda la casa con una vela encendida y rezara el Padre Nuestro. Que cada vez que se le terminara una vela, encendiera otra de inmediato. Que no parara hasta que ellas no terminaran. Eran cosas que Ana no comprendía, pero que cumplía al pie de la letra todo lo que le pedían. Y así fue. Se encerraron en el cuarto de Sara desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Todo era muy agotador, pero aún así, Ana no se rendía. Fueron 7 noches extenuantes. Pero por raro que parezca, en el 8º día, Sara empezó a sentirse mejor. Su semblante había cambiado, y su apetito había aumentado. A medida que pasaban las semanas, Sara empezó a mover su cuerpo y a hablar con más fluidez. Ese día miró fijamente a su madre y con voz entrecortada le preguntó por sus hijos y por su padre. A su madre se le aguaron los ojos, y le dice que a sus hijos los vio por última vez, el día que la internaron. Que un día, decidió ir a verlos, pero fue recibida por Clara. Ella le preguntó qué hacía allí. Clara, de forma grosera y petulante, le respondió que ahora ella era la señora de esa casa, y la futura esposa de Emiliano. Es más, que pronto le daría un hijo. Se sorprendió muchísimo por lo que esta mujer le estaba diciendo, que tuvo que recostarse a la pared, para no dejarse caer de la impresión que se llevó. De repente apareció Emiliano. Y de muy mala gana, le preguntó si qué quería. Y se paró en la mitad para evitar que entrara a la casa. Ella le dijo que quería ver a sus nietos. Él le respondió que no era necesario que viniera. Que ellos estaban bien sin nosotras. Que no quería volver a verme en su casa, y que me olvidara de que tenía nietos. Además que pronto tú ibas a morir y no habría nada que nos uniera. Eso me destrozó el alma, y no volví más a esa casa. Desde entonces no sé nada de ellos. ¿Y tu padre? Te amó tanto. Pero su viejo corazón no aguantó más. Y murió de un infarto 2 meses después de que te enfermaras. Emiliano tampoco fue capaz de llevar a los niños a despedirse de su abuelo el día del entierro. Sara se llenó de un gran dolor e incertidumbre. Pero a la vez tenía que tomar mucha fuerza para continuar. Ella debía recuperar a sus hijos. Miró hacia donde estaba Gloria y preguntó quién era ella. Su madre le dijo que ella era la persona que la había salvado de la muerte. Que los médicos decidieron que ya no había nada que hacer, y que pronto morirías. En ese momento fue que Gloria apareció, y les brindó su ayuda. Sara estaba un poco incrédula con lo que le estaba contando su madre.
Entonces Gloria se acercó, y le dijo que ella sabía quién le había hecho eso. Que su nombre era Clara. Sara quedó atónita. Como la conocía. Fue allí que Gloria empezó a contarle su triste historia. Esa mujer también le había arrebatado la vida de su hijo. Le destruyó su familia, y a él, lo dejó sin dinero y moribundo. Por desgracia, cuando su hijo se dio cuenta de su error fue demasiado tarde. De repente, empezó a enfermarse de algo que los médicos nunca supieron. Y un día lo encontró boca abajo, en su cama sin vida. Tiempo después, se enteró de lo que Clara le había hecho. Pero ya su hijo estaba muerto. Desde ese momento, ella no tuvo paz. Él era su único hijo. Y después de su muerte, quedó sola en este mundo por su culpa. Entonces juró que la encontraría y la haría pagar por todo lo que le hizo. Hasta que un día la vio en el centro comercial. Fue allí que se dio cuenta cómo ella los miraba, y se acercaba poco a poco. Se veía en su actuar que quería hacer con ustedes lo mismo que había hecho con su hijo. La siguió por mucho tiempo y vio cómo fue ganando terreno hasta que conquistó a tu marido, y ahí empezó a derrumbarse tu familia. Gloria quería que esa mujer pagara por lo que le hizo a su hijo, y ahora por todo lo que le estaba haciendo a Sara. Así fuera lo último que hiciera antes de morir. Ahí todo tuvo sentido para Sara. Aunque ella, solo quería recuperarse y recuperar a sus hijos y marcharse lejos de Emiliano. Desde ese día, Gloria no volvió a casa de Sara y su madre. Ya había pasado 4 meses después de la salida de Sara del hospital. Su recuperación había sido lenta y muy dolorosa. Pero no sabía nada de Gloria, algo que les parecía muy extraño. Entonces un día, le contaron a su madre que Emiliano creía que Sara había muerto. Y les hizo creer a los niños de su partida. Es más, estaba preparando una gran boda con Clara. De repente tocan a la puerta. Era Gloria. Sara y su madre estaban felices de volverla a ver. Y después de ponerse al día de lo ocurrido mientras ella no estaba, Gloria le dice a Sara: ya es hora de que regreses. Vamos a darle una sorpresa. Ya está todo listo. Resulta que Gloria había contactado un abogado, para saber qué podía hacer Sara para recuperar la custodia de sus hijos y su casa. De inmediato se pusieron en pie y junto al abogado, le enviaron una carta de desalojo a Emiliano. Pero como estaba en pleno preparativo de la boda con Clara, él tomó la carta y de forma indiferente la leyó. Pensando que era del banco, que estaba cobrándole la hipoteca. Y haciendo gestos de desagrado, se dijo a sí mismo que eso se arreglaría cuando cobrara el seguro de vida de Sara. Al menos eso era lo que él creía. El día de la boda llegó. Emiliano decidió hacer la recepción en la casa. La decoración, las flores, la música, y el pastel estaba a cargo de su hermana. Todo lo había organizado con lujo de detalles. La madre de Emiliano estaba completamente feliz. Porque por fin su hijo tenía la esposa que tanto merecía. La boda empezaba a las 4 de la tarde. Emiliano, elegantemente vestido de la mano de su madre, esperaban la llegada de los invitados. Hasta que llegó el momento. La novia hace su gran entrada en su pomposo vestido blanco que dejaba entrever su embarazo. De inmediato dan inicio a la ceremonia. Y todo transcurre en completa normalidad. Los declaro marido y mujer. Y todo el cuento. Entonces llega el momento en que la suegra coge el micrófono para dar su discurso, y felicitar a la feliz pareja. Pero la interrumpe el rechinar de unas llantas. 3 carros se detienen frente a la casa. El abogado, junto a unos agentes de policía, entran de repente. Más atrás una hermosa mujer se baja. Todos voltean su mirada, y empiezan a murmurar entre ellos. Dios mío, es Sara. No lo puedo creer. ¿No estaba muerta? El abogado le entrega una orden a Emiliano. Y cuando ve a Sara, queda perplejo y una gota de sudor empieza a caer de su frente. Su madre se desmayó en el acto. Y su hermana, dejó caer la copa del brindis de la impresión. Sus hijos llenos de felicidad corrieron hacia ella. Mamá, estás viva. Ella, se hincó ante ellos, y un fuerte abrazo lleno de besos y lágrimas, entristecieron el lugar. El momento fue tan emotivo que muchos de los presentes dejaron caer una que otra lágrima. Los niños se van con su abuela, con la misma emoción, ya que tampoco la habían vuelto a ver desde hace mucho. Sara se acerca a Emiliano, y le dice:
Esperabas que muriera. Pero la vida te ha dado una gran bofetada. Ya es hora de que me devuelvas lo que me quitaste. Recoge todas tus cosas, incluyendo a tu nueva familia, y desalojas mi casa. Ah. Y de paso también te llevas a la bruja de tu madre, y a la loca de tu hermana. Su hermana intentó cogerla de su cabello, pero la policía se lo impidió. Emiliano, en tono irónico, le dice en voz fuerte. Esta también es mi casa. La mitad me pertenece. Sara le pide al abogado que le pase un documento y se lo muestra delante de todos. ¿Te acuerdas cuando me abandonaste porque me había quedado sin trabajo? Me dijiste que parecía una mendiga. Y que por mi culpa me habían echado. Que además no me ibas a dar plata para pagar la hipoteca. Porque esa era mi deuda. Estaba a punto de perder la casa con el banco. Y esa señora que está ahí, a la que tu mujercita y tú, no dejaron entrar para ver a sus nietos, vendió su propia casa para pagar la deuda que yo tenía. Por supuesto que ahora esta casa le pertenece. Así que te largas ahora mismo de mi casa. Y por mis hijos no te preocupes, ya entablé una demanda por la custodia. Emiliano, lleno de rabia, la mira y le grita. Puedes quedarte con ellos. Son unos insolentes igual que tú. Ella, con todas sus fuerzas, le da una gran cachetada, dejándole sus 4 dedos pintados como un gran tatuaje. En ese momento Clara le grita. Pero tenías que morir, yo estaba segura de que morirías. Los invitados se miraron unos a otros. Y en ese momento entra Gloria. Y le grita. Pues no murió. ¿Qué pensaste, que le ibas a hacer lo mismo que le hiciste a mi hijo? A quien le destruiste su familia para quitarle su dinero, y después lo dejaste morir sin ningún remordimiento. Cállate, vieja loca, grita Clara. No me voy a callar, ya llegó el momento que pagues por tu maldad. Clara tomó de la mano a Emiliano y le dijo que se marcharan de ahí. Tomaron un vehículo y se fueron. Gloria mira a Sara y le dice. Ahora empieza mi venganza. Al día siguiente, en el periódico local decía. Trágico accidente de pareja de recién casados. El novio muere en el lugar del accidente y su esposa es llevada al hospital. Sara no lo podía creer. A los pocos días se enteró que Clara también había perdido a su hijo el mismo día del entierro de Emiliano. Y fue internada en una clínica psiquiátrica, a causa de su desequilibrio mental. De inmediato Sara recordó las palabras de Gloria y se asustó muchísimo. El tiempo pasó. Y Sara poco a poco fue recuperando la vida con sus hijos. Vendió la casa que le traía tan malos recuerdos y se fue a otra ciudad con su madre. De Gloria no volvió a saber. Pero siempre recuerda las palabras que le dijo antes de irse. Si te gustó esta historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Con tu apoyo estaremos muy contentos de seguirte trayendo muchas más historias. Sigue con nosotros, y hasta la próxima.